Continuamos acá en Vladimir a la Una y saludamos a José Miguel Uzcategui, economista. ¿Cómo estás? Y profesor universitario. ¿Cómo te va, José Miguel? Muy bien, Vladimir. Dando clases por ahí. Ajá. ¿Tú estás también como la economía o la economía está también como tú? Bueno, la economía nacional está mal. Yo estoy trabajando para poder sobrevivir, porque esa es la situación de mucha gente en Venezuela. La economía, las medidas que deberían tomarse y no se han tomado o se están tomando de forma inadecuada, ¿cuáles serían? El problema es que el primer paso que hay que dar para resolver problemas económicos de Venezuela, que son muchos, es identificar bien el problema, la magnitud, auditar bien la situación, los pasivos, etc. Si tú piensas que, como este diputado que me antecedió, que todos están marchando, que es un problema de la oposición, creo que no van a acertar en las decisiones. Lo importante es que la economía marcha mal y las decisiones no son oportunas o no llegan. Y entonces es un problema de timing, de tiempo, oportunidad de hacerlas. La posposición de las decisiones agrava los problemas. Recientemente leía sobre la historia de los controles de cambio y del Fondo Monetario Internacional, etcétera, y llegué a la conclusión de que en la medida en que el país siga agravándose los problemas porque no se toman decisiones, vamos a terminar tocando el fondo. Porque tocamos fondo y tocaremos al Fondo Monetario Internacional, que habrá que desmitificarlo, porque sencillamente en las oportunidades que nosotros en el pasado hemos ido al Fondo Monetario Internacional, hemos avanzado. Y la condicionalidad de aquel entonces, de los 80, el Consenso de Washington, eso ha sido ya cambiado, ha evolucionado de manera comprensiva. Por ejemplo. O sea que el fondo ya no es tan malo en el fondo. Bueno, la Argentina está pensando otra vez tocar fondo y todos los países que tienen indisciplina fiscal, que tienen controles de cambio eternos y que tienen... ¿Y por qué tendría que plantearse esa alternativa? O sea, ¿cuál sería, digamos? Bueno, no, lo que pasa es que empezamos los países tocan el Fondo Monetario Internacional cuando necesitan lo que llamaban en aquella época el dinero fresco o auxilio financiero. Bueno, tenemos problemas de auxilio financiero, vender la SIGO, ir a los mercados internacionales. ¿Es mejor ir al Fondo Monetario que vender SIGO? No, es que ambas cosas no son incompatibles. Yo creo que la decisión de vender SIGO depende de cuál es la estrategia de política petrolera internacional del gobierno. Si el gobierno no tiene interés en mandar petróleo por Estados Unidos, no interesa para que se refine allá, pues sencillamente sale de SIGO, si eso es su interés. El problema es que el gobierno no define esa circunstancia. Lo otro de ir al Fondo Monetario Internacional es que el ir al fondo significa que tenemos que presentar un programa coherente, que tenga credibilidad. Un programa de ajuste. Un programa de ajuste y reformas estructurales, que lo han hecho todos los países que han avanzado. Lo que pasa es que esos programas de ajuste tienen muy mala prensa, como se dice. Lo que pasa es que están desprestigiados, porque se tiene como referencia aquella condicionalidad de los 80 y parte de los 90, que produjo tanto efecto social negativo. ¿Ese jarabe ya no sabe tan malo? No, ya ahora pues el jarabe se toma el lemífugo y se le da una naranja y se busca, porque al fin de cuentas lo que nos interesa es que el fondo es el que nos permite el garante de la comunidad financiera internacional. En la medida de que acordamos términos de ajuste con el Fondo Monetario Internacional y inmediatamente Banco Mundial, BID y la comunidad financiera está dispuesta a apuntalar la balanza. Pero fíjate, José Miguel, aquí hay un problema de costo político. ¿Sí? Y es evidente que una cosa es la lógica que tiene un gobierno y otra cosa es la lógica de un analista económico y otra cosa es la lógica de la oposición. Cada quien en su lógica. Y de acuerdo a la lógica de cada quien, pues las decisiones serían distintas. En el caso de la lógica del gobierno, evidentemente, ir al Fondo Monetario Internacional sería hacer una concesión, digamos... un reconocimiento que no lo ha hecho bien. Un reconocimiento de que, bueno, de que hay errores. Pero ¿qué pasa? Si se enterca en decir que no va a ir al fondo, porque eso impone admitir que hay desequilibrio, se equivoca. Ahora, y yo te pregunto, ¿hay otras alternativas distintas a ir al fondo, al Banco Mundial, a pedir... Yo no sé, lo que hasta ahora se está haciendo no apunta a la dirección correcta, sustitutiva mejor. Creo que lo que está planteado es sencillamente, el gobierno tiene que hacer una declaración de fe en el mercado. Y lo ha negado, ha hecho lo contrario, ha hecho una declaración de fe antimercado y anticapitalista. Explícitamente se dice en el Plan de la Patria que nosotros con el convenio chino, lo dice el Plan de la Patria, yo lo he analizado con mis alumnos en la universidad, el Plan de la Patria dice que nosotros gracias al convenio chino nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional, nos hemos independizado del Banco Mundial y del BID, cosa que es incongruente, porque no son contradictorios, ellos son coherentes, además en términos de que podamos utilizar todas esas instituciones para una apertura. Si no hay confianza en la economía, que el problema de fondo es que no hay confianza, el problema de fondo es que
este gobierno no está en capacidad ni podrá hacerlo ni debe hacerlo, diseñar una estrategia anticapitalista, porque nosotros negociamos, estamos en un mundo capitalista y negociamos con el mundo capitalista. Cuando negociamos con China no estamos negociando con un país anticapitalista, ni cuando negociamos con Rusia tampoco, cuando negociamos con Argentina, con Brasil, todos son países que operan el sistema de mercado. Si nos negamos y creemos que ir al mercado, fortalecer el mercado significa dejar la libertad manchesteriana, liberal manchesteriana para que todo el mundo haga lo que quiera, eso no es verdad. Lo que el Estado tiene que intervenir a título supletorio, tiene que intervenir cuando sea necesario y el mercado tiene que funcionar cuanto sea posible. Yo creo que los alemanes han sido muy sabios cuando definen la economía social de mercado como aquel sistema que supone una síntesis pragmática Estado-mercado. Pero desconocer el mercado, fíjate lo que les pasó a los soviéticos. ¿Por qué se derrumbó el sistema soviético? Porque desconocieron el mercado. Sencillamente la gente sentía... Ahora, ¿cuáles son las leyes del mercado que tienen que respetar si no se están respetando, José Miguel? Primero, la libertad de comercio, la libertad de emprendimiento. En segundo lugar, reglas de juego claras, porque si tú... Saber que el mejor asignador de recursos no es el burócrata que está en el Ministerio de la Torre del Centro de Simón Bolívar. El mejor asignador de recursos del mercado que señala cuáles son las necesidades del consumidor y cuáles son las oportunidades de ofrecer productos por parte del oferente. Ahora, si hay especulación, yo no estoy contrario a que haya controles, pero no controles como estos. Precios justos. ¿Qué son precios justos? Una ley de precios justos. ¿Qué sabe el mercado de justicia? ¿Qué sabe el mercado de eso? Lo que tiene que ser el Estado, cuando establece precios justos, en este caso superintendencia y controles, me hubiera gustado ir al señor que está ahora en esta responsabilidad, a ver si tiene algo nuevo, que sea distinto, original, que sea distinto a lo que han hecho otros países con éxito. Por ejemplo, los precios son un mecanismo para estimular la eficiencia. Si tú congelas la ganancia, por ejemplo, poniendo precios por debajo o casi igual al costo, la producción tú desestimulas, ¿no?, la producción. La idea es que estimular la producción y la productividad son dos cosas distintas, suelen confundirse. Producción es creación de bienes, productividad es hacerlo más con menos, hacer más cosas con menos costo, vale decir, ser eficiente. Y eso es lo que el gobierno no entiende en su discurso. Se ve que no entiende el problema. Ahora, yo creo que en la medida en que el discurso sea de la contradicción, de la confrontación, negar toda crítica y decir, no, es que esa es la posición. Mire, yo no me ubico en esa posición. Yo creo que es posible encontrar caminos para concertar. Yo estuve anoche oyendo 2 horas un programa de la televisión chilena, donde estaba un ministro de Economía explicando el plan económico de la señora Bachelet, la doctora Bachelet. Y estaban 3 analistas, 2 académicos y un político de oposición. Era impresionante, casi hasta las 12:30 vimos ese programa por la calidad de debate. ¿Te imaginas un debate donde podamos tener a Ramírez, donde podemos estar alguno de nosotros o cualquier otro que pueda, en términos de académicos, con respeto al pensamiento del otro, que lo podamos hacer en el Canal 8, por ejemplo? Lo que estamos haciendo en este canal, lo podemos hacer en el Canal 8. No es justo, no es aconsejable que se haga también en los canales del Estado. Yo creo que eso es importante porque eso es crear opinión, eso es propiciar incorporación y buscar aliados, no buscar contendores. Gobierno, leía yo cuando estaba muchacho empezando en la política y ahora ya no estoy militando en ningún partido, pero yo leía que se decía que el gobierno no busca pleito. Esto es un gobierno que busca pleito. El gobierno no puede estar en la confrontación porque en la medida en que tú niegues, estigmatices a tu adversario o al que piensa distinto, tú estás creando un enemigo, un adversario, no estás buscando un aliado. Ahora, José Miguel, hablamos de las llamadas leyes del mercado que tienen que respetarse. Esas leyes del mercado, tú dices que el mercado no habla de justicia, pero el gobierno tiene la responsabilidad de no dejar que el mercado se devore a los más débiles. ¿Cómo hacer para en una situación como esta jugar con esos 2 elementos? Mira, cuando tú no tienes cortapisa o cuando no tienes contradicciones por parte del gobierno, cuando no tienes obstáculos del gobierno para producir, fluye en el mercado, van a fluir. Nadie va a poder tener ningún temor por producir porque sabe que... Pues, y el mismo mercado te excluye, te expulsa al acaparador, al especulador o al que quiere buscar precios más altos porque la demanda se privará y perderá el productor la capacidad para colocar su producto. Yo creo que el problema está en que no se construye un sistema de mercado de la noche a la mañana, como se ha negado durante 15 años al mercado. Yo creo que, además, es una cosa absurda. Nosotros no podemos desconocer que para regular precios hay que considerar los costos, y los costos suben. ¿Por qué no hay producción? No porque hay acaparadores.
Aquí no hay escasez y desabastecimiento, no porque haya acaparadores. Sencillamente, ningún productor va a llevar al mercado, va a querer no vender, sencillamente, pero tiene que tratar de vender, que se respeten los costos. Con este problema cambiario, ¿cómo puedes tú sostener? ¿Cuánto pesa en toda esta realidad este elemento del contrabando, José Miguel, en una economía como la nuestra? Yo no sé cómo lo calculan, pero si están descubriendo la pólvora ahora, que eso que se llama el contrabando de frontera, etcétera, eso que está pasando es producto de no haber hecho seguimiento, más que controles, seguimiento a cómo funcionan los mecanismos de distribución de los productos. No te olvides que los estados fronterizos siempre suelen tener este tipo de dificultades, porque además estamos comerciando con países que tienen libertad cambiaria. ¿Cuánto teníamos nosotros con un bolívar? Teníamos 16 pesos. Hoy día al revés, 18 bolívares un peso. Entonces, claro, no te olvides que son economías muy integradas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de la rutina de comercio y de intercambio, ¿no? Entonces yo diría que el tema del contrabando surge siempre, como la corrupción, cuando los controles son poco programados, ilimitados en el tiempo, indiscriminados. Ese afán por controlar todo, en nombre de la lucha contra los pobres y la lucha contra el especulador, la lucha por los pobres para defender a los pobres y la lucha contra el especulador, termina siendo una fuente de corrupción. Tenemos que hacer una pausa, José Miguel Uzcategui, economista. Al retorno, ¿en cuánto se proyecta la inflación para el cierre de este año? Félix Serrano, saludos. Ya venimos.